Resident Evil siempre fue conocida como una saga de survival horror, pero siendo honestos realmente no es un exponente de terror tal cual, ya que su terror se basa más o menos en el cine de los años 80, típico de películas como El Retorno de los Muertos Vivientes o películas slashers, donde ocasionalmente también ponían un poco de comedia o algo de espectáculo. Algo así eran los primeros juegos de Resident Evil, los de PlayStation 1. Y esto se hizo todavía más evidente en juegos como Resident Evil Code Verónica, Resident Evil 4, 5 y 6, que se fueron de a poco yendo todavía más hacia la acción, sobre todo Resident Evil 6, que ya de por sí deja a un lado todo lo que tiene que ver con el survival horror. Y si vemos en años recientes, juegos como Resident Evil 4 Remake o Resident Evil Village han vuelto nuevamente a este estilo. Pero realmente no hay ningún juego que sea terror puro dentro de la saga, y es que sí, muchos de los juegos se acercan muchísimo a una experiencia aterradora en todos los sentidos. Ya sea por atmósfera, por jugabilidad o por la historia, la saga ha experimentado muchísimo y ha logrado muchísimos resultados. Y lo que vamos a ver hoy son 3 juegos de terror, o sea, totalmente de terror en la saga. Así que comencemos. La saga Resident Evil ha sorprendido muchísimo con cambios bastante radicales. Por ejemplo, cuando todo el público se empezaba a cansar de los survival horror clásicos, entonces Capcom decidió hacer un juego sumamente entretenido que no perdía el terror, el cual era Resident Evil 4, cambiando totalmente la fórmula, de tal manera que si uno veía este juego y veía los clásicos, no parecían de la misma saga. Lo mismo pasó con Resident Evil 7 en el año 2017, tras las malas reseñas de Resident Evil 6, que a pesar de que el juego fue un éxito en ventas y gustó a mucha gente, aún así las malas críticas asustaron un poco a Capcom y decidieron dar un giro de 180 grados. Y es que este juego se apoya muchísimo, demasiado en el gore, o sea, los primeros juegos de la saga, incluso juegos como Resident Evil 4 y Resident Evil 6, ya aprovechaban el gore en cuanto a sus escenas tanto de muerte o incluso de los enemigos, ya sea volándole las cabezas a los zombies o a los ganados o a los yabos, etc. Pero la verdad es que la saga nunca se fue a tal extremo de mutilar a un protagonista. Esto es algo obviamente inspirado de la saga Outlast, donde los protagonistas recibían muchísimo daño físico, y obviamente esto se inspiró ligeramente, obvio, no quiero decir que Resident Evil 7 sea lo mismo que Outlast porque son totalmente diferentes, y de hecho creo que Resident Evil 7 hace mejor lo que intenta Outlast, pero sí hay que ser sinceros de que sí tomó algo de inspiración en cuanto a este aspecto, sobre todo porque curiosamente ahora está la cámara en primera persona, la cámara ideal para mostrarte en la cara mutilaciones o cosas sumamente grotescas o los enemigos sumamente de cerca. Y es que la verdad no considero que Resident Evil 7 sea un regreso a los orígenes de la saga, puesto que trata de traer un terror mucho más moderno, que realmente no tiene mucho que ver con lo que se veía en los juegos de PlayStation 1. Aunque hay que aclarar que la verdad es que sí lo hace bastante bien en lo que intenta, ya que el juego sí da muchísimo miedo, sobre todo si lo ves en realidad virtual, pero Resident Evil 7 no fue el primer intento en hacer que la saga sea un poco más seria en cuanto al terror, ya que en el año 2002 podemos ver que Capcom lanza el Resident Evil 1 Remake, el cual es la versión mejorada del juego de PlayStation 1, o sea, del primer videojuego, pero si podemos ver esta nueva versión, nos daremos cuenta de que la estética cambia muchísimo, ya que el primer juego, o sea, el de PlayStation 1, era una estética mucho más colorida y algo caricaturesca en algunos sentidos, pero la verdad es que el remake es mucho más serio, ya que los primeros juegos siempre iniciaban con estas cinemáticas o con estas introducciones de tipo trailer, donde podíamos ver diferentes escenas del juego a modo de, bueno, de un aspecto más de acción, pero en esta ocasión el juego inicia así. Realmente el juego tiene muchísimos agregados que lo hacen mucho más inquietante. Por ejemplo, la historia de Elsa Trevor, todo lo que tiene que ver con los nuevos enemigos como los Crimson Heads, y la verdad es que como ya mencioné, la estética es mucho más oscura. La iluminación está excelente, incluso a diferencia de Resident Evil 0 que salió el mismo año y con el mismo motor gráfico, se nota mucho la diferencia de que con el Resident Evil 1 Remake quisieron dar una experiencia de terror totalmente, bueno, mucho más inmersiva y algo influenciada por lo que estaba haciendo su competencia, que era Silent Hill. Ahora, no es el único remake que realmente hace más aterradora a su contraparte original, ya que en el año 2019 salió Resident Evil 2 Remake, y este videojuego fue uno de los más pedidos por los fans por casi una década, ya que si el remake había sido muy bien recibido por los críticos, la verdad es que las ventas fueron muy malas en el año 2002, por eso no sacaron un remake de Resident Evil 2, pero ya se animaron después de que cancelaran un remake fan que se llamaba Resident Evil 2 Reborn, y la verdad es que todo lo que intentaron hacer con este
juego fue increíble, ya que si bien Resident Evil 7 acababa de salir, realmente este no se parece tanto, va por su propio estilo, mejorando lo que ya era la experiencia tanto de Resident Evil 1 Remake como de Resident Evil 2. O sea, es un juego que hace aterrador a los zombies. Realmente los zombies se sienten como una amenaza sumamente grande, ya que no están en hordas, están en pequeños grupos, pero se sienten totalmente imparables. Realmente es difícil que un juego te haga temerle a los zombies, en una época donde los zombies son un mero trámite para seguir avanzando, o sea, un solo obstáculo. Pero realmente este juego logra hacer que tanto los zombies como la comisaría sean realmente icónicos, así como también el famoso Mr. X, que se volvió realmente popular en estos años. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, no olviden dar like y suscribirse, y también mencionar qué juegos para ustedes son los más aterradores de la saga. Así que, sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.